Y hablar de los últimos tiempos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no es fantasía, no es ciencia ficción, es algo en lo que tú y yo necesitamos estar preparando nuestros corazones porque la palabra es verdadera, la palabra de Dios es viva y eficaz y dice la escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que todas las cosas están determinadas y así estarán sucediendo. Y ya prácticamente estamos, antes se comentaba que estábamos en el último minuto o en la última hora o en el último año. Yo te podría decir que ahora prácticamente estamos en el último segundo del reloj, podríamos decir, del reloj divino, del reloj de Dios. Y mira, primero quiero recordarte, antes de empezar a leer, vamos a leer Mateo 24. Si quieres, busca Mateo 24. Hablando de las profecías de los últimos tiempos, en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas evidencias acerca de esto, empezando por el profeta Daniel, pero muchas profecías de los profetas del Antiguo Testamento eran profecías que se cumplían para el pueblo de Israel en esa época, en esos tiempos o en esos años por venir, pero también eran profecías de alguna manera que tenían un doble significado porque eran profecías que se iban a cumplir en los últimos tiempos, es decir, ahora, en el tiempo nuestro. Así es que profetas como Daniel, profetas como Joel, profetas como Ezequiel, en donde Dios usó, y muchos otros, que Dios usó sus profecías acerca de los tiempos del pueblo de Israel en aquella época y los tiempos del fin, muchos años después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de empezar a leer Mateo 24, quiero recordarte algo muy interesante. Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos en toda la verdad y enseñarnos las cosas que habrán de venir. Tú lo puedes encontrar en Juan capítulo 16, versículo 13 en adelante. El Espíritu nos fue dado por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, y el Señor Jesús mismo dijo, yo resucitaré, o yo me iré y les prepararé lugar, y enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual les guiará en toda verdad, les enseñará todas las cosas, les dirá las cosas que habrán de venir. De hecho, el Espíritu Santo, según 1 Corintios 2:12, nos fue dado no solo para, entre otras cosas, bueno, ahorita compartimos lo que dice en Efesios, pero en 1 Corintios 2:12 dice que nos fue dado para darnos a conocer todo lo que nos fue concedido, todo lo que nos fue entregado en Cristo Jesús a través de la fe. Pero el capítulo 1 y 2 de Efesios hablan acerca también del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros es como Él vino y se hizo uno con nosotros, pero vino y causó en nuestro nuevo espíritu, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24, pero el Espíritu Santo vino y nos selló. Hizo un sello, formó un sello, vino y nos selló. De tal manera que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos marcados como propiedad de Dios. Ahora somos de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios porque fueron comprados por precio. Y el Señor nos marcó con un sello espiritual. De tal manera que nos fueron dados las arras como la preparación o el compromiso de parte de Dios. El Espíritu es como las arras de nuestra herencia, es decir, como que Él nos apartó, que Él ya nos compró hasta que venga la redención completa y plena. Recuerda que nuestro espíritu es pleno y perfecto porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad cuando nacimos de nuevo, pero nuestra alma
y nuestro cuerpo aún no son perfectos, pero la palabra nos ayuda, la palabra de Cristo nos ayuda a limpiarnos de toda maldad. Y la palabra renueva nuestra mente cuando nosotros la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestros corazones. Y la palabra tiene el poder para renovar nuestras mentes, para cambiar nuestra manera de pensar, para sacar todas esas fortalezas y todos esos pensamientos o filosofías equivocadas en nuestras vidas que hemos aprendido por tantos años de estar en este mundo. Y entonces nuestras vidas van a ser transformadas, no a la perfección de Cristo en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque seguimos teniendo un alma y un cuerpo corruptos en un mundo en caos, pero seremos redimidos completamente cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados a la misma gloria de Jesús perfecta, y así es que seremos perfectos con el Señor cuando Él venga por su iglesia, así como todos los que ya durmieron en Cristo resucitarán y sus cuerpos serán perfectos, glorificados, y su espíritu y sus cuerpos serán uno. Nosotros seremos arrebatados con Cristo Jesús y nuestros cuerpos y nuestro espíritu que ya es perfecto y nuestra alma, todo será nuevo, y así estaremos con el Señor para siempre. Pero lo importante de esto es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Él mismo derramó el amor de Dios en nuestros corazones, porque es importante que nosotros entendamos, como dice la escritura, solo lo voy a leer muy rápido, tú no lo busques, pero este es un versículo que hemos compartido una y otra vez, y la mayoría de las veces hemos compartido solo una porción de este versículo, pero mira cómo dice este versículo completo. Y este versículo completo dice así: en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Una vez más, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice, porque cual Él es, Jesús es, tales somos nosotros en este mundo. Porque cual es Jesús, tales somos nosotros en este mundo. Así dice la Escritura. Así es que algo muy importante antes de empezar a ver Mateo 24 es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que la manera de poder entender las señales del fin y las cosas que se avecinan es entender primordialmente que somos amados de Dios, que fuimos aceptos en el amado, como lo dice Efesios capítulo 1 versículo 6, que somos amados de Dios, que Dios nunca dejará de amarnos y su perfecto amor en nosotros echa fuera todo temor. Así es que cuando venga un pensamiento negativo a tu vida acerca de temor o cualquier otro tipo de cosas, empieza a recordar versículos que te hablan acerca de cuánto Dios te ama, cómo Dios envió a su Hijo por amor a ti, cómo Él vertió su amor en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado y cómo el amor de Dios tiene el poder para enardecer tu vida a través de la palabra. Así es que medita, declara versículos poderosos de la palabra de Dios que tienen que ver con el amor del Señor, para que tu amor enardezca, para que el amor de Dios enardezca, se fortalezca y si hay algún sentimiento negativo sea echado fuera. El propósito de ver situaciones y cosas que se avecinan en un futuro muy próximo, por no decir que en un futuro inmediato, tenemos que basarnos no solo en la sabiduría y en la revelación de Dios, pero basar que estamos bien firmes en el amor de Cristo. Porque el propósito del Señor no es conocer la palabra para entrar en temor, pero conocer la palabra para entender que tenemos un propósito y una razón de ser y aún hay tiempo para poder entrar y lograr ese propósito. Así es que vamos a leer Mateo 24, vamos a leerlo de alguna manera un poco rápido. Hemos leído ya algunos versículos de esto y bueno, déjame buscar una versión. Tengo aquí la versión Reina Valera 60 y dice así, Jesús en el versículo 3, Mateo 24 versículo 3, y Jesús estando sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se acercaron aparte y les dijo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Los discípulos están hablando acerca de la segunda venida de Jesús y cuándo será el fin del siglo. La palabra cuándo en el griego habla específicamente de una fecha. Es decir, los discípulos le dijeron: dinos exactamente cuándo, Señor. Dinos exactamente cuándo. Ahora, dice: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y en el griego está hablando de particularmente ¿qué son esas cosas? Que les explique con detalle qué son esas cosas. Entonces, por un lado, los discípulos le dicen: dinos exactamente la fecha y qué tipo de cosas. ¿Y qué tipo de cosas? Acláranos, sé específico con nosotros. Y después le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? En otras palabras, cuando en el griego se habla de señal, habla de ayudas visibles. Ayudas visibles que te ayudan a saber dónde estás en el camino. Si tú pudieras más o menos hacer un recordatorio de cuando has ido manejando quizá en una carretera, cuando has ido manejando en una ciudad, tú sabes exactamente, digamos, dónde estás por causa de las señales que hay en las calles o en las carreteras o en los caminos. Entonces, cuando la Biblia en el griego habla de señal, habla de una señal visible que te permite saber en dónde estás, en un camino. Ahora, en el griego, la palabra, los discípulos le dicen al Señor Jesús acerca de cuál es la señal. ¿Cuál es la señal en singular? Le dicen: Señor Jesús, explícanos exactamente las cosas con detalle y dinos con exactitud el tiempo, la fecha. Dice, de la señal que nos diga en dónde estamos en el camino profético, en el tiempo. Danos una señal para que podamos identificar en dónde estamos parados. ¿Qué señal habrá para saber que el tiempo perfecto en el que tú regresarás nos dará a conocer que tú estás pronto a venir? Y luego los discípulos terminan la pregunta diciéndolo: y del fin del siglo. ¿Cuándo será la señal de tu venida? Y del fin del siglo. Y cuando habla del fin, habla del término. Y siempre cuando en el griego se usa esta palabra fin, no solo habla del término de una época, pero habla del inicio de otra. Es decir, en las épocas, en la historia bíblica, ha habido diferentes épocas o eras, y siempre hay un inicio y hay un fin, y cuando hay un fin, inicia otra era. Así es que esta palabra en el griego no solo tiene que ver con el término específico, sino con el inicio de una nueva era. Y cuando habla del siglo, habla precisamente de esto, de un periodo de tiempo, de una era. Entonces el Señor Jesucristo está recibiendo una pregunta de parte de los discípulos que dice, parafraseándolo así, ellos le preguntan: Señor Jesús, dinos con exactitud el día y explícanos qué son las cosas que habrán de venir, de tal manera que, como una señal que nos diga en dónde estamos posicionados, podamos entender que tú vienes y que será el fin de una época que la humanidad está viviendo. Jesús les responde en el versículo 4: miren que nadie los engañe. Y entonces Jesús empieza a decir no una señal, sino diferentes señales. Ahora, esto es muy interesante porque en el proceso profético, en el camino en el que el Señor Jesucristo habla estas palabras hasta que realmente Él venga,
Hay diferentes señales en diferentes momentos o diferentes tiempos que nos empiezan a hablar acerca de qué tan cerca estamos. Y entonces el Señor Jesús empieza a hablar de las primeras señales que nos dicen que estamos cerca, pero después nos habla de algunas otras señales que nos dicen que estamos más cerca, y después nos habla de una señal final en donde nos dice que prácticamente estamos a la vuelta, por decirlo así, que estamos en la víspera, que estamos prácticamente al final de los tiempos. Y vamos a verlas rápidamente. Primero el Señor Jesucristo dice, miren que nadie os engañe. Usted y yo sabemos que el engaño siempre ha sido parte de este mundo. El engaño siempre ha sido un elemento en la vida corrupta del hombre. El diablo inició su trabajo engañando a la mujer, engañando a la esposa de Adán. Así es que el engaño siempre ha sido parte del pecado. La mentira, el engaño siempre han sido parte del pecado. Pero hoy más que nunca, personas que quizá tú y yo no hubiéramos pensado que iban a utilizar el engaño para sus propios beneficios, bueno, pues han utilizado el engaño. Aún personas creyentes o cristianas han usado el engaño por no poner en riesgo a situaciones particulares. Pero hoy más que nunca este mundo está bautizado en engaño. Todo mundo. Y bueno, no me malinterprete, no estamos hablando de todos porque no es el propósito que el creyente nacido de nuevo, que el creyente que ama al Señor use el engaño y la mentira de ninguna manera, porque fuimos redimidos de ello y no nos podemos sujetar al engaño y a la mentira. Pero el diablo está queriendo engañarnos siempre, en todo momento. Pero las personas en este mundo utilizan el engaño y la mentira. Mire, qué tan sencillo es entender que cuando la televisión o los medios nos quieren vender un producto, nos están engañando. No sé si usted ha visto que en los últimos meses, no sé, 2 meses quizá, los productos que consumimos en nuestro país le acaban de poner unos sellos acerca de que ese producto tiene mucha azúcar o ese producto tiene mucho sodio, etc. Antes no se usaban. Y se vendía de tal manera estos productos que las personas, cuando veían la publicidad impresa, escrita, hablada, visible en programas, o están hechos esta publicidad para darle a entender a las personas que los productos que se están ofreciendo son sanos, son buenos para la salud, cuando son todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero como las consecuencias de ingerir o de consumir esos productos no son inmediatas, es decir, no empiezan a producir problemas de inmediato, pues entonces se han valido del engaño por intereses económicos. Así es que esto es muy obvio, pero no solo eso, en la política, en los gobiernos, en los negocios, inclusive en las escuelas. Bueno, en todos lados este mundo está bautizado en engaño y en mentira. El Señor Jesucristo dice, versículo 5, capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando habla la Escritura en el griego acerca de que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no solo habla de personas que abiertamente dicen yo soy el Cristo, sino que quizá son personas que profesan que tienen la verdad de Cristo, o que quizá son personas que profesan que son seguidores fieles de Cristo, pero la realidad es que en el griego habla de usurpadores, de personas que se valen del engaño y de la mentira precisamente para engañar a las personas y hacerles desviarse de poner sus ojos en Jesús. Personas que han usurpado la posición de señorío y de salvación de Cristo, haciéndose doctrinas particulares o privadas, e inclusive usurpando la posición de Cristo. Y nosotros sabemos
cuál es una de las religiones más grandes que existen en este mundo, en donde el líder principal de esta religión se presume o se dice que es el representante de Cristo en la tierra. Y podemos ver otras sectas que han surgido del cristianismo, en donde por tener revelación privada han formado sectas y han desviado a muchos de la verdadera o de la sana doctrina. Se han hecho sectas que ahora rechazan el nombre de Cristo y que se han introducido fábulas y engaños y mentiras para hacer caer aún a los que habían amado y apreciado la sana doctrina. Y hay 3, 4, 5 religiones que han ido transformándose de acuerdo a la moda, y ahora ellos presumen que creen en Jesús, pero la realidad es de que no creen en el señorío y en la divinidad de Jesucristo, pero malinterpretan y utilizan otros elementos y fábulas para engañar a las personas. Inclusive hay un grupo de aparentes cristianos que honran o que están sujetos al sábado. Usted quizá a lo mejor sabrá de quiénes hablamos, pero que están sujetos a interpretaciones privadas de una líder que vivió hace 80 o 100 o más de 100 años, en donde aparentemente todo es de acuerdo a la Biblia, pero la realidad es que tiene fundamentos de una interpretación privada, ajena a la palabra, y están engañando a muchos. Y así muchos otros denominaciones o grupos religiosos cristianos que utilizan la Biblia, pero que malinterpretan la Biblia, o que entienden mal y no conocen la Biblia y viven sujetos a los mandamientos y a las leyes, y que de alguna manera u otra hay el peligro de que muchos que atienden este tipo de grupos ni siquiera sean creyentes nacidos de nuevo, porque no conocen el verdadero evangelio que está escrito en la palabra. Bien, seguimos leyendo. Y dice el versículo 6, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Es decir, no solo sabrás que sucedieron guerras, pero también oirás que sucedieron guerras en otros lugares en donde tú no conoces. Eso es lo que está, a lo que se refiere, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y sabemos que guerras han sucedido desde muchos años. Pero cuando habla de quienes se ponen en guerra, no solo habla de países, y ahorita vamos a ver un poquito más, pero habla también de grupos religiosos o de grupos digamos, económicos, o también grupos étnicos, o también grupos religiosos. Bien, dice, mirad que no os turbéis. Y recuerde que el Señor Jesucristo mismo les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas cosas hay en este mundo acerca de cosas que suceden? El terrorismo, y los asesinatos, el uso de armas masivas, etcétera. Es decir, que afectan a muchos, ha causado mucha turbación en el hombre o la mujer promedio, pero el Señor está hablando acerca de todas estas cosas para que estemos conscientes. No es el Señor, recuerde muy bien, una cosa es que el Señor esté diciendo lo que habrá de venir por causa del pecado y por causa de que así serán resueltos los últimos días, y otra cosa es que creamos nosotros que el Señor, que Dios está enviando estas cosas. No, estas cosas están sucediendo por causa de la misma maldad de los hombres. Y entonces dice la Escritura, seguimos leyendo, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor Jesucristo. Dice, pero aún no vendrá el fin. Entonces, estas señales que el Señor Jesucristo dice acerca de que vendrán muchos en mi nombre, se harán otras doctrinas diferentes al Evangelio. Habrá guerras y rumores de guerra, muchos serán engañados, muchos estarán viviendo en turbación, en terror, en pánico. Dice, pero estas cosas son necesarias que acontezcan y te posicionarán
en un momento del reloj profético, del camino profético, pero aún no será el fin. Y todas estas cosas de las que estamos hablando ya han sucedido y siguen sucediendo y han aumentado su frecuencia. Quiere decir que estas señales ya aparecieron desde mucho tiempo atrás. Por lo tanto, ese punto en el camino para entender cuándo el Señor Jesucristo viene ya ha sido pasado, es decir, ya estamos hacia adelante de ese punto. Después en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí es donde hablamos de que no solo son países, no solo son gobiernos, pero son grupos étnicos, grupos religiosos, grupos económicos. Y esto estamos viendo que hoy en día está sucediendo cada vez más. En nuestro país se dice con engaños y mentiras que se está polarizando a la población para que unos se levanten contra otros, y lo hemos vivido. Aquellos que están a favor del gobierno pueden vivir un rechazo por aquellos que están en contra del gobierno, y no estoy hablando ni a favor ni en contra. Lo único que estoy diciendo es que por causa de situaciones así, las personas se empiezan a dividir, y por cosas ajenas a la vida humana, hasta pleitos hay en las mismas familias. Y esto sucede, ha sucedido, pero ahora sucede más. Y después dice, reino contra reino. Bueno, dice, y habrá pestes. Y bueno, sabemos que hoy en día es muy común hablar de pestes, y se han hecho estudios o se han hecho investigaciones acerca de desde cuándo han aparecido las pestes. Y bueno, seguramente de mucho tiempo atrás. Recuerde, una de las pestes que ha habido, que están descritas en la Biblia, es acerca de lo que sucedió en Egipto cuando Dios sacó al pueblo de Israel. O una situación tan fuerte y tan difícil en donde muchos fueron afectados, pero el pueblo de Israel quedó privado, es decir, fue excluido, fue cubierto, fue protegido en contra de cualquier peste que vino en aquellos años cuando Moisés fue usado por el Señor para sacar a Israel de Egipto. Y dice, habrá pestes, y bueno, sabemos que ahorita se ha malversado de tal manera la situación que han cambiado los significados de las pestes, y aunque son verdaderas y existen, y sabemos que, por ejemplo, ¿cuántas vacunas hay? Hay vacunas para la poliomielitis, hay vacunas para el sarampión, hay vacunas para esto y para el otro. ¿Por qué? Porque han surgido o se han implementado por causa de las pestes que han venido. Pero hoy más que nunca, el nombre de pestes o el término de pestes es más común que antes. Antes nadie consideraba como algo riesgoso, pero ahora le han hecho entender a la gente que es algo de suma importancia, y las gentes viven en terror y en temor. Se ha manipulado el hecho. Tan es así que las personas están turbadas porque, aunque esto es verdadero, pero han exaltado, han aumentado, digamos así, las consecuencias o las problemáticas, pero que son causadas por las pestes. Pero dice la Escritura, vendrán pestes y habrá hambres. Habrá hambres. Y hemos platicado que con lo que una familia a veces va y gasta a un restaurante de esos de franquicia en nuestro país o en el país vecino, ese mismo dinero que se gasta en algunas otras partes del mundo, alguna familia se alimenta para toda la semana o para todo el mes. Lo que una familia puede consumir en una comida solamente, otras familias lo usan en un mes. Y en todas partes del mundo hay hambres. De hecho, solo el 5%, y digamos que yo creo que está más cercano al 1%, pero digamos el 5% de la población son dueños del 95% de las riquezas y del tesoro en la tierra. Quiere decir que el 95% de la población, que es la mayoría, solo son dueños del 5% de los recursos que hay en el mundo. Hay una pobreza
extraordinaria en el mundo. En nuestro país y en muchos países, en otros continentes hay tanta pobreza y hay tanta hambre y existe el hambre, todavía existe el hambre. Hay personas que no pueden comer lo suficientes y hay muchas hambres. Y dice, y habrá hambres. Y entonces no podemos esperar que cuando dice que habrá hambres, que venga una hambruna mayor en donde afecte a todos. No, porque esto ha sucedido desde muchos años atrás y sigue sucediendo. Es decir, estamos entendiendo que este punto también ya lo pasamos. Y después dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. Bueno, los terremotos visibles, los terremotos que afectan y que los comunican, no son muchos. De hecho, en este últimos 20 días, no sé si fue a finales del año pasado o este nuevo año, ha habido terremotos arriba de la escala, arriba de 6 puntos, de acuerdo a la escala que normalmente se maneja, en donde ha habido bastante destrucción. Pero si usted investiga un poquito, podemos darnos cuenta que desde que se empezaron a registrar la actividad sísmica en la Tierra, se ha venido incrementando exponencialmente la actividad sísmica en la Tierra en estos últimos años. Es decir, si antes había, voy a decirle un número que no es un número exacto, pero si antes había 400 sismos en un año, hace 50 años, ahorita hay 20,000 o 30,000 sismos en todo el mundo durante un año. Es decir, continuamente, cada día hay actividad sísmica que los equipos tecnológicos que se tienen han estado registrando de una manera continua y muchos de ellos han afectado a ciudades. Muchos otros fuertes suceden en el mar, suceden en lugares donde no hay gente y bueno, no causan tantos estragos. Bien, después sigue diciendo en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Es decir, todas estas cosas que hemos hablado ya sucedieron. Han sucedido, ya sucedieron, han sucedido y siguen sucediendo. Y será principios de dolores. Y el significado de la palabra dolores en el griego tiene que ver con, o el principio de dolores tiene que ver con algo similar a cuando una mujer está en trabajo de parto. Es decir, empiezan las contracciones y ya no hay manera de detener las contracciones, sino estas se detendrán hasta que se da a luz. Así es que esto, dice el Señor Jesús, será principio de dolores. Y como todas estas cosas ya pasaron, estas cosas ya no se detendrán hasta que venga el fin. Y usted sabe que usted no está, digo, vamos a decirlo así, no somos perfectos en medicina, pero es claro que cuando las contracciones en una mujer embarazada que está a punto de dar a luz empiezan, las contracciones empiezan a ser cada vez más fuertes y con mayor frecuencia. Así es que estamos viendo que ya vivimos en principio de dolores. Bien, después dice 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor no solo habla de que va a haber engaños y traiciones de personas en el mundo hacia los creyentes, pero también dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de las mismas organizaciones religiosas o dentro de las mismas organizaciones cristianas habrá engaños, habrá mentiras. Dice, os entregarán a tribulación. Hemos sabido de grupos cristianos en donde alguien se afecta emocionalmente y aún juzgan o aún demandan legalmente a las personas y los entregan a las leyes. Hemos visto cómo en ocasiones se han asociado y por problemas de dinero unos roban a otros y bueno, ha habido tantas situaciones y en lugar de buscar la sabiduría de Dios para corregir los problemas, porque estas cosas suceden, se han entregado a las tribunales y ha habido mucha tribulación. Y no solo esto, sino que ahora la iglesia prácticamente ahorita no es perseguida por causa de predicar el evangelio aún, aunque en muchos lados, en muchos países, en los países de Oriente, en los países de Asia, se persigue el cristianismo, pero hoy en día en América no es tan así, pero por causa de Cristo, pero
Sí se está persiguiendo ahora al cristianismo por causa de no incluir a los grupos minoritarios, a los grupos que tienen otros pensamientos, aunque sean aberrantes o aunque sean totalmente contrarios a la palabra. Ahora están discriminando, ahora están señalando, ahora están acusando, ahora están llevando inclusive delante de la ley e inclusive a la cárcel a grupos o organizaciones cristianas que no aceptan o que no incluyen a los grupos minoritarios. Y no es que las organizaciones tengan a mal a las personas, sino la palabra es muy clara. No aborrecemos a las personas. El creyente jamás debe aborrecer a nadie. No importa cuáles sean sus convicciones o sus maneras de vivir. El creyente nunca debe de condenar, nunca debe aborrecer a las personas. Pero la palabra es muy clara. Dios nos ha llamado a aborrecer el mal. Dios nos ha llamado a aborrecer al enemigo de nuestras almas, al enemigo del mundo que quiere destruir al mundo. Dios nos ha llamado a aborrecer la enfermedad, a aborrecer todo lo que es contrario a la palabra. Así es la palabra, así es que no debemos engañarnos, sino debemos creer en lo que la palabra nos enseña. Amén. Así es que es muy importante que tú y yo seamos conscientes de